que está destacada porque Perú es tendencia tras lo desarrollado el día de hoy en el tema político. Es que el expresidente de la República, Pedro Castillo, se adelantó ante el proceso del Congreso de la República que tenía previsto para el día de hoy presentar la tercera moción de vacancia para saber si lo iban a destituir o no del cargo. Él se adelantó, salió en las mañanas unas horas antes y había pues disuelto el Parlamento, lo que llevó a que el Congreso de la República tomara la decisión de vacarlo definitivamente y que fuera posteriormente detenido. Para hablar sobre este caso estamos ya en compañía a través de Zoom con el abogado Joy Cárdenas, quien nos va a estar hablando un poquito más sobre este problema en que se metió Pedro Castillo. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido Joy Cárdenas. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los televidentes. Y sí, bueno, aquí estamos justamente para conversar un poco de lo que ha sucedido el día de hoy, un poco movida la situación política, social en nuestro país. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que se está dando y cuál es el futuro que nos espera. Estamos en tendencia tras las acciones del expresidente Pedro Castillo de adelantarse pues antes las decisiones del Parlamento y salir para declarar pues un gobierno de emergencia y pues la disolución de dicho Parlamento. Gracias por acompañarnos, hablarnos un poquito sobre qué es lo que enfrenta o cuáles serían tus referencias respecto a este caso. O sea, legalmente, ¿cómo se está viendo afectado el exmandatario? Bueno, primero hay que establecer un punto en el cual hay que ubicar un poco a la población, qué es lo que ha sucedido. Si bien es cierto, a través de los medios de comunicación hemos visto la situación desde tempranas horas de la mañana en el Congreso de la República, previamente con el mensaje de Pedro Castillo. Entonces, ha habido una cierta discusión en cuanto a lo que realmente, si realmente hizo lo correcto Pedro Castillo, si se adelantó, si el Congreso tuvo a bien llevar al Pleno para finalmente votar por la vacancia. Primero, hay que, haciendo un poco, recordando un poco lo que mencionó Pedro Castillo en horas de la mañana en su mensaje a la nación, Pedro Castillo habla de un gobierno de emergencia excepcional, que lo dice muy claramente en el mensaje, y dictó ciertamente el cierre temporal del Congreso de la República para llamar a nuevas elecciones, ¿no? Y conformar lo que él llamó un gobierno de emergencia excepcional. Entonces, aquí primero hay que delimitar, si lo podemos llamar en cierta manera, el primer error que comete Pedro Castillo, al llamar un gobierno de emergencia excepcional. Eh, lo que dictó Pedro Castillo no tiene, para empezar, reconocimiento constitucional, ¿no? Por lo que hoy en día se está hablando es que habría intentado usurpar funciones. Entonces, la figura del gobierno de emergencia excepcional, para empezar, no existe, ¿no? Lo que hemos visto, básicamente, y bien lo llaman los comentaristas que hemos escuchado en las noticias, y ciertamente es un golpe de Estado. Y por lo tanto, lo que ha de alguna manera convertido a Castillo a raíz de esto en cierta manera, un dictador, ¿no? Y de conformidad con el artículo 46 de nuestra Constitución, nadie le dé obediencia a un gobierno usurpador, ¿no? En todo caso, lo que ha intentado, porque lo ha intentado en cierto modo Pedro Castillo, porque es algo que no se llegó a concretizar, es un golpe de Estado. Esto no se ha logrado básicamente por la responsabilidad que tenían las Fuerzas Armadas. Si es que Pedro Castillo hubiese tenido el aval de las Fuerzas Armadas, probablemente hubiésemos visto un quiebre democrático en el gobierno. Ahora, con la asunción posterior de Dina Boluarte, quien vendría a ser la que por ley la llamada a asumir la presidencia de la República, muchas veces o muchos nos hemos preguntado si realmente ya con esto acabó la crisis política en el país. Lamentablemente no. Realmente la gente, si realmente con esta designación de Dina Boluarte como la primera presidenta mujer del Perú, esta situación política, o sea, se acabaría. Realmente muchos se preguntan eso. Claro, ciertamente, claro, Dina Boluarte es la primera presidenta constitucionalmente, si bien es cierta, no elegida, pero constitucionalmente
que asume funciones al mando de nuestro país. Ahora, lamentablemente, no podríamos decir que la crisis política de cierta manera acabaría con la designación o con la asunción del mando de Dina Boluarte. Para empezar, y en principio entraría al Ejecutivo o a la presidencia de la República sin una mayoría parlamentaria en el Congreso, ¿no? Y recordemos que desde el año 2016, cuando asumió Ollanta Humala, en ese caso, la presidencia de la República, o ya finalizando su, su gobierno, y todos los que le han sucedido desde Pedro Pablo Kuczynski hasta la actualidad, los presidentes que no han obtenido mayoría en el Congreso no han logrado culminar su mandato. No, y prueba de ello es que desde el año 2017 en adelante, hasta el año 2022, hemos tenido 6 presidentes de la República, 7 contando Ollantumala. Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra, luego Merino, luego el presidente Sagasti, finalmente Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Entonces, en cerca de 7 años hemos tenido 7 presidentes, ¿no? Un presidente por año. Entonces, llama mucho la atención y también a evaluar esta situación porque en cierta manera estamos normalizando este tipo de situaciones que lógicamente no ayudan en nada a una sociedad democrática como la nuestra, porque finalmente no se llegan a establecer o a concretizar las políticas de Estado que un gobierno ha implantado en su plan de campaña, en su plan de gobierno, porque finalmente termina siendo vacado por el Poder Legislativo. Así es que es bastante lamentable. Entonces, Dina Boluarte, tras ser juramentada, ella llama a una tregua y llama al diálogo, que puedan hablar entre todos para llegar a un acuerdo, sobre todo por el bienestar del país. Ella indica que se va a quedar hasta julio del 2026 y que va a hacer todo lo posible para que, digamos, que la política realmente de ambos poderes pues se llegue de una mejor manera, sobre todo por los peruanos, porque como lo acaba de indicar, se ha cambiado repetidamente de presidente, siempre con unas vacancias tras otras, que esto sin duda alguna afecta realmente al país. Hablando ahora de la detención preliminar, ¿por qué la Policía Nacional lo detiene inmediatamente? A ver, la detención, bueno, hay una detención preliminar. Primero hay que establecer de que lógicamente esto proviene de un mandato fiscal. No, el Ministerio Público, entiendo yo que está em, indicando esta detención o amparándose en el delito de rebelión, en el cual aparentemente, lo cual está estipulado en el artículo 346 de nuestro Código Penal, en el cual habría incurrido el presidente Pedro Castillo. Ahora, paralelamente a lo que el Ministerio Público, a través, en este caso, de la Fiscal de la Nación, está, digamos, formalizando la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, el procurador de la República también ha formulado una denuncia constitucional contra el presidente de la República básicamente por 3 delitos, ¿no? Muy aparte del delito de rebelión, que es el por el cual el Ministerio Público está, digamos, aperturando una investigación preliminar. Se está denunciando al expresidente Castillo por el delito de sedición, por el delito contra la tranquilidad pública y por el delito de abuso de autoridad. Pero aquí, bueno, estos 3 últimos delitos son los que plantea el procurador. Por el delito de rebelión es lo que plantea la fiscal de la Nación. Pero aquí hay que de alguna manera hacer un poco ya, irnos a la parte legal, hablando realmente dentro del contexto legal. Hay que ver si realmente la figura jurídica por la cual se estaría, digamos, o tratando de atribuir la responsabilidad penal al expresidente Pedro Castillo, ahora ya expresidente, realmente se ajusta a derecho o no. En el delito de sedición que está estipulado en nuestra norma procesal penal vigente, se requiere básicamente el alza de la persona, lógicamente, que comete el delito en armas, ¿no? Entonces, si nos apegamos netamente a la norma, el expresidente Castillo no se alzó en armas, ¿no? Ahora, por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, lo cual también está en nuestra legislación penal vigente, por ese delito se requiere, básicamente, como dice nuestra legislación penal, perturbar gravemente la paz pública. Aquí el mal anunciado debe ser falso o inexistente. Además, tiene que tener la suficiente capacidad o idoneidad de generar alarma a la población.
Entonces, ¿cuál fue la falsa noticia que generó la alarma social? Básicamente no se llegó a concretizar porque finalmente fue vacado. Entonces, no configuraría de alguna manera. Y por el delito de abuso de autoridad, bueno, aquí se requiere básicamente que el funcionario cometa u ordene un acto que cause perjuicio a alguien. Entonces, ¿le causó realmente perjuicio a alguien el mensaje sin que la medida se haya ejecutado? No, porque lógicamente la medida no se ejecutó. Entonces, quedaría únicamente establecerse la responsabilidad, en este caso por el delito de rebelión, por el cual el Ministerio Público está abriendo una investigación preliminar y se entiende que es por el cual el expresidente Pedro Castillo está ahora retenido en la policía, en la prefectura. En la prefectura. ¿Y por cuánto tiempo, o sea, legalmente va, según la normativa, el expresidente Pedro Castillo estaría detenido? De acuerdo a la complejidad del caso, el presidente Castillo podría estar detenido hasta por 7 días. Lógicamente, tiene que haber un requerimiento formal del Ministerio Público hacia el Poder Judicial para que se pueda concretizar esta detención preliminar. Culminada esta detención preliminar, si no hay un requerimiento, en este caso que podría ser una prisión preventiva, entonces el expresidente Pedro Castillo quedaría libre. Eso quiere decir que el Ministerio Público, lógicamente, al término de este plazo de la detención preliminar, tendrá que buscar o argumentar si se cumplen o no los presupuestos necesarios para solicitar, en este caso, un mandato de prisión preventiva que pueden ir hasta por 9 meses, que justamente prisión preventiva, que es la que están viniendo cumpliendo sus ex asesores y las personas más allegadas al expresidente Castillo, justamente en los penales a nivel nacional, ¿no? Tanto en Lima como acá también en Chiclayo, el asesor Salatil Marrufo está cumpliendo también un mandato de prisión preventiva. Entonces, al término de esta detención preliminar, entonces se tendría que esperar si el Ministerio Público formaliza o no ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva. Tendría que haber un requerimiento de prisión preventiva en todo caso para que el expresidente Pedro Castillo recién ahí fuera recluido en un establecimiento penitenciario. Ahora no, porque hay una detención preliminar y en detención preliminar no hay reclusión en un establecimiento penal, ¿no? Únicamente se daría si es que el Ministerio Público solicita o formaliza el requerimiento de prisión preventiva. Sí, porque es importante recordar a la población que el Ministerio Público pues tiene diversas carpetas de investigación contra el expresidente Pedro Castillo, entre ellas por presuntamente organizar una organización criminal familiar, ¿no? Entre unas de tráfico de influencias y otras investigaciones. Pero tal como usted lo indica, ahorita está en una preliminar, una detención preliminar, una vez que se tengan pues, los datos confirmados, ya se estaría hablando entonces de una prisión preventiva, ciertamente. Claro, claro, habría que esperar, lógicamente, lo que determine finalmente el Ministerio Público. Hay que, lógicamente, estar atentos a lo que disponga. Ahora, por la investidura de expresidente de la República, quien tiene a cargo la investigación es la fiscal de la Nación. No estamos hablando de un poblador de a pie. No estamos hablando de un ex alto funcionario de la República. Entonces, esperemos, lógicamente, en el transcurso quizás de los días, en cómo se va a materializar estos requerimientos a través de la fiscal de la Nación, quien justamente pedirá ante el Juzgado Penal Nacional el requerimiento de prisión preventiva. Lógicamente, aquí también hay que tener bien establecido que es el Ministerio Público es el que solicita la prisión preventiva. Y finalmente, el Poder Judicial, a través del juez que va a determinar y ver este requerimiento, si es que así se produce, porque estamos hablando de un hipotético, de una prisión preventiva, si es que lo va a declarar fundado o no. Entonces, el Ministerio Público solicita prisión preventiva y quien resuelve si concede o no prisión preventiva es el Poder Judicial, lógicamente, a través de un juez. En este caso sería a través del Juzgado Penal Nacional. O la Corte Suprema en este caso, porque como es un ex alto funcionario de la República, un expresidente, tendría que verlo la Corte Suprema Nacional. Gracias, Jay, por esta entrevista y por acompañarnos de Estable Noticias para hablar un poquito sobre la situación la que está enfrentando el exmandatario Pedro Castillo y cómo estaría, digamos, que la situación política del país. Muy agradecida por tu intervención. Ok, listo. Buenas noches. Gracias también a ustedes. Ahí estaban, amigos, entonces las palabras del abogado Joy Cárdenas, quien estaba hablando un poquito sobre la situación del exmandatario
tras los actos suscitados el día de hoy, cuando el expresidente pues salió a hablar sobre y declarar un gobierno de emergencia, además de disolver el Congreso de la República, que horas después fue vacado y detenido, quien se encuentra actualmente en la prefectura. Ya esperaremos más adelante a ver qué va a proceder con el exmandatario. Van a proceder pues los 7 días pertinentes para estas investigaciones y luego se va a determinar si se cumple o no pues la prisión preventiva. Pero más adelante vamos a tener más detalles respecto a esta situación que tiene a Perú en tendencia y que quedó como presidenta de la República. Pues tenemos a Dina Boluarte, quien llama al diálogo y a la tregua de todos los poderes por el bienestar del país. Así que con esta información, amigos, nos vamos brevemente a la pausa comercial, pero al volver vamos a tener una entrevista con el consejero regional Manuel Guachillo. Ya regresamos.